Los tres secretos de Manila y la lógica de la victoria. Muy buenas tardes y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Para esta actualización yo diría que de emergencia porque hemos recibido noticias frescas de lo sucedido en Manila. Les habla Rodolfo aquí en De qué hablan Geo y como siempre les pido mantengan la guardia alta, el criterio frío y la mirada puesta en lo esencial. Amigos, porque mientras los medios corporativos de Occidente nos venden titulares de pasarelas y discursos masticados sobre diplomacia rutinaria, y ya les explico por qué lo de diplomacia rutinaria, en los paseos de Manila se ha jugado una de las cartas más peligrosas y determinantes de esta confrontación global. Oficialmente, se nos dijo que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvieron un simple intercambio de opiniones, ¿no? De 35 minutos al margen de la cumbre de la ASEAN en Filipinas, en Manila, ¿no? Ya aquí de que hablan Geo, sospechábamos de que algo no fue lo normal, ¿no? Primero porque fueron solamente 35 minutos y sacamos las conclusiones de 5 minutos de bienvenida, 5 minutos de despedida, pues una reunión muy breve. Ahora bien, resulta que tenemos un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso que cayó con la tibieza habitual en el lenguaje oficial. Y cito, se mantuvo un exhaustivo intercambio, ¿se dan cuenta del lenguaje? Exhaustivo intercambio de opiniones sobre una amplia gama de cuestiones bilaterales e internacionales. Pero detrás de esa fachada de protocolo, la realidad era una tensión estratégica. Hoy, en este video, vamos a desarmar punto por punto lo que realmente ocurrió a puerta cerrada en Manila. Revelaremos los tres secretos que Washington pretendía ocultar y analizaremos la reunión de urgencia convocada por Vladimir Putin con su Consejo de Seguridad. Se dan cuenta las consecuencias y entenderemos por qué el mapa de operaciones en el Frente Norte y la crisis en el Golfo Pérsico están atados por el mismo hilo de inteligencia. Nada de esto que sucede, amigos, es una casualidad. Todo tiene relación. Así pues, entremos a los tres secretos de la reunión Lavrov-Rubio. Primer dato clave que debemos fijar. La reunión de media hora ocurrió por iniciativa urgente de Washington. Óigase bien, iniciativa urgente de Washington. Fue la Casa Blanca la que buscó el contacto desesperadamente. El objetivo real, intentar sondear la postura de Moscú sobre dos frentes paralelos que amenazan con desbordar la capacidad operativa de Estados Unidos. Ucrania, por supuesto, ¿no? Y el Golfo Pérsico, donde le está yendo muy mal a Estados Unidos. ¿Mm? Pero Lavrov no fue a escuchar lamentos, fue con su propia agenda de preguntas punzantes para indagar el verdadero alcance de las palabras de Donald Trump. De ese encuentro de 35 minutos surgen tres secretos fundamentales, pues que ya no son secretos, no, obviamente no. Primero, la radiografía cruda de la línea de contacto. Lavrov le entregó a Rubio una actualización militar sin filtros, desprovista de la propaganda triunfalista de Kiev. Le demostraron con datos de inteligencia sobre la mesa la física real del frente de batalla. Las defensas ucranianas se están desintegrando y la asistencia militar de la OTAN ya no alcanza para frenar el desgaste. ¿Por qué lo hacen los rusos? Porque saben perfectamente bien que los americanos, o los estadounidenses, por decirlo así, están, pues, siempre consumiendo las noticias ucranianas, los bellos informes ucranianos. Y es que no es ningún secreto. Lo que dice Zelensky, la media occidental le hace una propaganda increíble, ¿no? Entonces ya conocen esto.
Número 2, el ultimátum directo a la OTAN. Sin necesidad de nombrar directamente a Estados Unidos, porque como siempre les digo, no hay necesidad de nombrar a Estados Unidos cuando hablamos de la OTAN, es un paquete incluido, ¿no? Lavrov denunció la inadmisibilidad de seguir atiborrando de armamento al régimen de Kiev. Señaló con el dedo la política desestabilizadora de las capitales europeas, que siguen ciegas persiguiendo el mito de una derrota estratégica de Rusia. Ojo, con armamento estadounidense, bajo la, bajo la sombra de que son los europeos que la compran, ¿no? Pero Trump ha dicho esto abiertamente. Ya no somos nosotros los que le damos las armas a Ucrania, son los europeos. Es con dinero europeo, pero igual siguen siendo armas estadounidenses, ¿no? Si hay voluntad, pues no se le vende armas también, ¿no? ¿Mm? Y tercero, la muerte del engaño de áncoras. Moscú dejó una cosa muy clara. Si aún existe la posibilidad de una solución política, esta sigue atada a las propuestas iniciales planteadas entre Donald Trump y Vladimir Putin. Sin embargo, Lavrov encaró a Rubio sobre las frases contradictorias de la administración estadounidense. Mientras Trump pregona en micrófonos que la paz está cerca, Washington respalda en las cumbres del G7 y de la OTAN paquetes de sanciones aún más agresivos y un flujo constante de armas. Y la respuesta diplomática en Moscú no se hizo esperar. Horas después, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Vladimir Putin convocó una reunión informativa con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ruso para evaluar los informes que envió Lavrov desde Filipinas. El propio Peskov se encargó de tirar un cubo de agua fría a los ingenuos, a los nafos. No sería demasiado optimista. Se están estableciendo contactos y eso es positivo, pero no tiene sentido hablar de un nuevo impulso de aceleración ahora mismo. Traducción geopolítica. Moscú entendió la maniobra. Washington pretendía usar la ilusión del espíritu de áncoras para ganar tiempo. Exactamente la misma estrategia tramposa que usaron con los acuerdos de Minsk. Querían una pausa táctica para que Kiev rearmara sus inventarios de drones y misiles, obligando a Rusia a aceptar una paz vergonzosa. Pero el engaño se cayó, amigos. Para Estados Unidos, una solución constructiva solo existe si Rusia capitula. Y eso no va a ocurrir. Y aquí saltamos a la física militar del Frente Norte y el infarto logístico, porque mientras la diplomacia tropieza en las mesas de negociación, sobre el terreno de la realidad se describe con fuego de artillería. Y vayámonos a la física operativa del Frente Norte, donde el Grupo Norte de las fuerzas rusas han consolidado la liberación de más de 67 kilómetros cuadrados en el sector Bolshansk, cuestión que vimos en el video anterior, ¿no? Pero amigos, para comprender la magnitud de este movimiento, hay que abandonar los mapas abstractos y mirar la metrología militar. ¿Por qué es vital Volchansk? Durante meses las fuerzas ucranianas utilizaron esta zona limítrofe para emplazar sistemas de artillería pesadas suministrados por la OTAN. Esos famosos obuses M777 estadounidenses, César franceses y el AHS Krap polacos, con un único objetivo: aterrorizar y bombardear las zonas residenciales e infraestructura civil de la ciudad de Belgorod. Al ganar 67 kilómetros cuadrados y empujar la línea de defensiva, Rusia está construyendo con la ingeniería del terreno la zona sanitaria, que fue ordenada por el Kremlin. Cada kilómetro que el Grupo Norte avanza es un kilómetro que saca a la artillería de tubo de 155 milímetros de la OTAN fuera del alcance del territorio soberano ruso. Pero el golpe maestro de esta fase no es solo territorial, es también logístico. Estamos presenciando lo que el análisis militar denominado un infarto logístico es llamado, ¿no? Rusia ha configurado su matriz de blancos
Ya no se trata solo de neutralizar trincheras o depósitos de munición en línea de contacto. El objetivo preparatorio es la red de distribución de combustible. Ataques de precisión con drones y misiles están destruyendo la infraestructura de almacenamiento, estaciones de servicio y convoyes de cisternas en todo el teatro de operaciones ucraniano. Así pues, amigos, los invito a analizar la consecuencia directa. Un tanque, un vehículo blindado Bradley o una pieza de artillería autopropulsada sin diésel no es más que un pedazo de hierro inútil en medio de la nada. Las brigadas mecanizadas ucranianas no pueden rotar a sus hombres, no pueden mover la artillería tras disparar y no pueden alimentar los generadores de sistemas de radar. La falta de combustible está paralizando la capacidad de maniobra de Kiev antes de que los combates pues inicien. Y esto nos lleva a la guerra indirecta, mutua, y la verdad sobre Irán. Volviendo al tablero global, porque lo que sucede en Volchansk tiene un reflejo directo en el Golfo Pérsico, aunque no me lo crean, Moscú y Washington están librando una guerra indirecta, una guerra por poderes de escalada planetaria. Días antes de la reunión de Manila ocurrió un hecho revelador en el Capitolio de Estados Unidos. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, conocido en el bajo mundo como Pistolas Hegseth, y el jefe de Estado Mayor Conjunto, Jonathan Cain, tuvieron que declarar bajo juramento ante el Comité de Asignaciones del Senado, bajo la amenaza legal de ir a prisión si mentían. Ambos altos mandos tuvieron que admitir lo que la Casa Blanca ya intentaba ocultar, que Rusia y China están apoyando activamente a Irán para contrarrestar la presencia militar estadounidense en Oriente Medio. Los senadores los acribillaron a preguntas, indignados porque el Pentágono está gastando recursos críticos y munición de alta precisión en un conflicto no provocado en el Golfo Pérsico. Recursos que necesitan desesperadamente para sostener el frente ucraniano. ¿Y cuál fue la reacción de Marco Rubio cuando la prensa le preguntó sobre estas revelaciones antes de verso con Lavrov? Un silencio sepulcral. A ver, observemos la simetría operativa de este pulso. En Europa, Estados Unidos le da a Kiev inteligencia de satélites en tiempo real, ya de objetivos, la red Starlink y misiles de largo alcance para golpear infraestructura dentro de la Federación Rusa. En Oriente Medio, Rusia respalda a Teherán bajo el marco de su acuerdo de asociación estratégica. Aunque la diplomacia utiliza matices, la realidad táctica indica que Moscú está desarrollando el golpe con la misma moneda. Sería de una ingenuidad infantil que Rusia no apoyara a su socio estratégico en el Golfo cuando Washington utiliza a Ucrania como plataforma de agresión contra suelo ruso. Pero hay una diferencia moral e histórica irrefutable que debemos dejar clara. La ayuda rusa a Irán apoya a una nación soberana atacada por saquear sus recursos y la tecnología o inteligencia de Oriente Medio no se usa para masacrar civiles en territorio nacional estadounidense. ¿Se dan cuenta? La gran diferencia. En cambio, Washington participa directamente en la designación de blancos contra objetivos civiles dentro de las fronteras de Rusia para desestabilizar a la sociedad. Así pues, tras salir de la reunión, Rubio declaró, tuvimos una conversación sincera y productiva, pero no puedo decir de qué hablamos. Cuando un diplomático de Washington calificó una reunión de sincera, el código traducido significa hubo acusaciones directas, fuego cruzado y cero concesiones. Esto es de imaginarse que Lavrov lo acorraló, lo puso ahí en la esquina y le dijo en su cara, ustedes están armando a Ucrania, ustedes están proveyendo inteligencia y mecanismos satelitales y de geolocalización a Ucrania. Ustedes.
Quizás Marco Rubio dijo, no soy yo, a mí que me registren. ¿Pero de qué sirve? Marco Rubio y Donald Trump piensan que todos somos tontos. Ese chiste que se inventó eh, Donald Trump de que es un buen negocio lo que estamos haciendo ahora porque Biden daba las armas de gratis, nosotros las vendemos. Convierte el conflicto en un negocio y piensa que al convertirlo en un negocio deja de ser conflicto, solo un buen business, un buen trato. Pero al final de cuentas, civiles inocentes están muriendo en Rusia. Muchos ucranianos están perdiendo la vida por ese negocio maravilloso que ha logrado Donald Trump. De decir que Estados Unidos ya no está proveyendo, hay que ser ingenuo. Tontos, absolutamente tontos los europeos que juegan esta partida. ¿Mm? Porque al final también ellos van a decir que no son ellos, van a decir que es Estados Unidos y que lo utilizan a ellos como pretexto. Al final de cuentas, todos se lavan las manos y las armas caen de milagro ahí en Ucrania. Y las geoposiciones que matan civiles en Rusia también caen de así, de la nada, en un acto de magia, en un buen business, un buen negocio que le llama Donald Trump. Consecuentemente, amigos, esto nos lleva al dilema nuclear y la perspectiva de 2026. Así pues, llegamos al punto culminante de este análisis. ¿Qué hay detrás de las nuevas ideas que dice tener Washington? En Moscú se comprende que cualquier propuesta que provenga de la élite de Washington busca empeorar las condiciones para Rusia o simplemente ganar tiempo. La propaganda occidental ha vendido la narrativa irreal de que Ucrania puede resistir, pero la realidad matemática muestra que Estados Unidos solo aceptará negociar seriamente bajo una condición: cuando el ejército ucraniano se desmorone de forma irreversible. Por eso, Lavrov llevó a Manila la advertencia más dura. Ante la insistencia de las potencias europeas de escalar la agresión, el canciller ruso recordó abiertamente la doctrina nuclear de la Federación Rusa. Occidente cometió el error fatal de asumir que las advertencias estratégicas de Moscú eran un farol. Lavrov desengañó a Rubio. Si los aliados de la OTAN intentan ataques que amenazan la seguridad existencial del Estado ruso, la respuesta no será convencional. ¿Mm? La disuasión no convencional está sobre la mesa y los sistemas de ataque relámpago e hipersónico están listos, algo que los europeos no pueden detener y los estadounidenses tampoco. Asimismo, los informes filtrados tras la cumbre confirman que el acuerdo informal de Anchorage está muerto, está iscamic. Rusia no solo reafirma el control irrenunciable sobre Gerson y Zaporozhye, sino que el desarrollo del frente exige consolidar una zona de amortiguamiento profundo que abarque Dnipropetrovsk, Sumy y Kharkov. ¿Y por qué, amigos? Porque como vimos en el video anterior, todo es matemáticamente lineal. Sí, ya han penetrado 25 kilómetros, quizás ahora 35, no sabemos cuánto. Y esto hace que la artillería ucraniana pues se repliegue más para atrás, removiendo el efecto bélico en la frontera rusa. Pero, ¿y los drones? Los drones vuelan a más de 300 kilómetros. Cuando los rusos empezaron a bombardear Sumy y Chernigov y empezaron a remover todas las gasolineras de este sector este ucraniano, a los ucranianos no les quedó otra de refundirse más al occidente, ¿no? Resultado de ello es cada ataque que los ucranianos lanzan con sus drones, hay más factibilidad que los rusos limpien eso en el aire, antes que incluso quizás crucen la frontera, antes de que crean un riesgo fuerte.
Por eso fue que después los ucranianos empezaron a lanzar los drones desde dentro y el FSB ruso empezó a capturarlos de a poco. Ya no los vemos como antes, ¿no? Ya no se ven esas noticias pomposas ucranianas de ataques rusos en el interior. Por eso es que hemos visto que han despedido a Fyodorov. ¿Ya? El juguete tecnológico no les funcionó contra el avance tecnológico ruso. Así que esa zona de amortiguación va a comprender, yo creo que todo el territorio de Dnipropetrovsk, Sumy y Kharkov, para también poder disuadir a los drones en el aire. Y ante el chantaje de Washington para que Rusia abandone a Irán, la respuesta es la lección geopolítica que dio el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. Cito: la ecuación de esta guerra es clara. Todos o nadie. En una región donde no vendemos petróleo, nadie lo venderá. Si nuestra seguridad no está garantizada, ninguna infraestructura estará a salvo. Cierro la cita. Amigos, esta es la lección que aplica para el tablero global. No hay espacio para tibiezas. Ciertas élites creyeron en el pasado que se podían congelar el conflicto y preservar sus intereses o activos en Occidente. La historia ha demostrado que la OTAN es voraz y se lo quitará a todos a menos que se demuestre una firmeza total. Para Rusia ahora ya no hay atajos. La única vía real para alcanzar una paz duradera es la victoria militar e industrial sobre el terreno. Así pues, amigos, que para cerrar esta transmisión, debemos elevar el pensamiento más allá del ruido de las bombas y los comunicados diplomáticos y volver a la sobriedad estratégica y espiritual. En este siglo XXI, de guerras híbridas, de engaños diplomáticos y de presiones económicas, la vigilancia no es una opción, es la única condición de supervivencia. El adversario ronda las fronteras de las naciones soberanas buscando una grieta, buscando una falsa tregua, un instante de ingenio para devorar su soberanía y su futuro. Miren, les doy un ejemplo. Pareciera chisme, ¿no? Pero esto es real. En Georgia, en un hotel, podríamos decir, habían varios eventos. Había un cumpleaños de chicas que se celebraba en una de las habitaciones del hotel y estaban ahí en el balcón del hotel, qué sé yo, celebrando el cumpleaños de la chavala. 5 rusas, una de doble nacionalidad turca y rusa, y las otras 4 también de doble nacionalidad ucraniana-rusa. Igual, las 5 con pasaporte ruso y hablando ruso, a los 4 vientos. Y seguro con los traguitos, ¿no? Había ambiente, ¿no? Había festividad. En el área de la piscina, o sea, abajo, ahí debajo del balcón de las chavalas, había un casamiento de georgianos. Resulta que el DJ se quejó que lo estaban escupiendo de arriba o que le estaban tirando líquidos de arriba. Y las chavalas estaban jijiji, jajaja. Lo estaban haciendo adrede, si era accidental. El asunto es de que el hermano del comprometido, del que se estaba casando, subió a la habitación de las chavalas, las enfrentó y le rompió la cara a una de las mujeres. Bueno, uno diría, pues, ni modo, hay tragos envueltos, hay euforia, pero hay un matiz. Este hombre lanzó un puñetazo no cualquiera. Es un puñetazo de un boxeador de peso heavy, de peso pesado, profesional, contra una chavala. Todo va bien, ¿no? Pareciera una historia completamente, podríamos decir, normal, ¿no? Ya, entre tragos y fiestas, ¿no?
El hombre fue preso. Bajo la ley de Georgia, este hombre tenía que cumplir una pena de 3 años por los delitos cometidos. Resulta que después empezaron a haber manifestaciones, empezaron a haber demostraciones en las calles, ¿ok? Pidiendo la liberación del hombre. Ahora resulta que el agresor es la víctima. ¿Por qué les digo que hay un matiz en todo esto? Porque resulta que cuando ustedes ven las imágenes de estas demostraciones, se ven unas cuantas banderas georgianas, pero la mayoría son banderas ucranianas y de la Unión Europea. Aquí es donde ya la historia pues ya cambia de curso y se convierte pues ahora en un motivo político, en una aprovechada de la Unión Europea. Qué sucio, ¿no? Están ahí como buitres, esperando dónde hay una grieta, dónde hay una persona lastimada para ir y atacar. Y los eslogans gritados en la calle es muerte a los rusos, muerte al habla rusa, fuera al imperialismo ruso, etcétera, etcétera, etcétera. Como no lograron su objetivo en Georgia, pues están ahí a la espera de cualquier momento para atacar. Al final, han liberado al hombre. Ahora él es la víctima. ¿Mm? El machote, boxeador profesional de peso pesado, que le rompió la cara a una chavala, él es la víctima. La mujer ni siquiera puede viajar por las heridas sufridas porque corre peligro en el cambio de presión de que algo le suceda. Necesita una cirugía de emergencia. Pero ahora es la víctima. Yo no sé, pero para mí estos no son valores europeos para nada. El hombre ha cometido un crimen y quizás no había solamente trago, quizás había otras cosas por ahí. Y debería cumplir su cadena. Pero como les digo, están a la espera de devorar la soberanía y el futuro de las naciones. Para eso están esas ONGs ahí, a la espera de cualquier de estos dilemas y crear división entre nosotros. Así pues, amigos, que no hay lugar para la ilusión ni para la debilidad. La verdadera paz no se firma con promesas vacías en una mesa de negociación en Manila o en Ginebra o en Bruselas. La paz se edifica con la sobriedad del criterio, la firmeza moral de los pueblos y la victoria inconstable en el campo de batalla. Así pues, amigos, mantengan la guardia alta y la mente fría y el espíritu firme. Espero que este corto análisis de actualización haya sido de su utilidad. Si lo es, denle me gusta. Si estuvimos por acá, suscríbanse al canal. Todas estas cosillas son las que mantienen realmente con vida este canal y sus amables donaciones que siempre son bien recibidas. Amigos, no me queda otra que decirles que estén juntos, fuertes, manténganse fuertes y siempre busquen por la verdad. Sean justos y quedamos golpe. Chau, chau. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.